y esto puede llevar a la activación de proteínas locales que son normales en un individuo sano, pero que en un paciente predispuesto pues puede generar daño, entre ellos una activación anormal, por ejemplo, del complemento de células dendríticas de macrófagos y neutrófilos, secundario a una infección, podría generar un daño glomerular por inmunidad innata, ¿sí? El otro mecanismo de daño por inmunidad es el mecanismo mediado por inmunidad adaptativa. Entonces, el ejemplo más claro de daño glomerular por inmunidad adaptativa es el secundario a enfermedades autoinmunes. Entre ellas, yo creo que la que más van a escuchar es el daño glomerular generado por lupus. Entonces, un lupus lo que hace es que a través de ciertos mecanismos, ¿no es cierto?, que pueden ser eh, activación de células B y T anormales o la respuesta también de antígeno-anticuerpo que se forma cuando uno tiene estas enfermedades, pues puede producir a través de un mecanismo de inmunidad adaptativa daño glomerular directo y puede generar un síndrome nefrítico-nefrótico. Entonces, en conclusión, eh, como yo les decía en la patogenia, pues la causa, o sea, el mecanismo de daño glomerular es el que nosotros hemos escuchado de muchas enfermedades, o sea, un individuo predispuesto con una respuesta inmune anormal a una infección o a un mecanismo o a una enfermedad autoinmune, puede ser también a un cáncer o alguna cosa así. O sea, la idea es que hay una respuesta inmune anormal y esto puede producir daño glomerular. Entonces tenemos alteraciones genéticas, o sea, predisposición genética, tenemos daño inmunomediado y tenemos que el daño inmunomediado pues puede ser por infecciones, por autoinmunidad, por cáncer, por muchas cosas. Mm, eh, Así que no se olviden pues que es una respuesta inmune anormal la que produce el daño glomerular. Siguiente. Bueno, y la idea siempre es que ustedes aprendan a que un paciente con daño glomerular tiene que tener un diagnóstico temprano efectivo porque de eso depende la curación del paciente. Si un paciente con daño glomerular no se trata a tiempo, entonces a largo plazo, a nivel de patogenia, se empiezan a presentar cambios que indican ya cronicidad. Si un glomérulo se daña y no se trata a tiempo, el paciente va a presentar nefritis intersticial, fibrosis renal y atrofia tubular. Y esos tres cambios son los que indican que un glomérulo no tiene vuelta atrás. O sea, de ahí, cuando un glomérulo presenta esos cambios a nivel anatómico, muy probablemente el paciente ya va a pasar a una falla renal crónica, ¿sí? Y pues estas alteraciones que se presentan ya en una fase avanzada de la enfermedad pueden causar ya otras alteraciones que pueden llevar a un mayor riesgo de perder el riñón. Entonces, cuando el riñón está con esos cambios que les acabo de decir, pues ¿qué puede pasar? Por la misma nefritis, fibrosis y atrofia, entonces se puede presentar una obstrucción externa de los túbulos con pérdida glomerular, se presenta una alteración de la arquitectura tubular y vascular con compromiso del transporte de solutos y agua. También disminuye la producción de renina y angiotensina y baja la tasa de filtración glomerular. Y también aumenta la resistencia vascular con isquemia tubular y aparte de eso aumento de la presión intraglomerular. Entonces, esos tres primeros cambios que aparecen en el primer renglón son claves para la progresión de la enfermedad. Y la idea es no tratar de evitar de que el paciente llegue ahí. Siguiente. Bueno, entonces, digamos, esta es como la parte que yo diría que es como más compleja, o sea, entender como las estructuras importantes del glomérulo, entender por qué, cuáles son las causas más frecuentes que dañan el glomérulo y saber pues cuáles son los cambios que se presentan cuando ya la enfermedad está avanzada. Yo creo que de aquí ya podemos avanzar un poquito más porque es una cosa que les queda como más comprensible un poco. Entonces, tenemos que cuando uno habla de un enfoque de la enfermedad glomerular, lo primero que, o una de las cosas que uno siempre primero aprende es que
los dos grupos grandes de enfermedad glomerular son el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Pero hay que tener muy en cuenta de que una enfermedad glomerular no solo se puede presentar como síndrome nefrítico y nefrótico, sino que pueden haber otras presentaciones. Entre ellas puede haber un paciente con enfermedad glomerular con un espectro de enfermedad asintomática, o también puede haber un paciente con enfermedad glomerular que se pueda manifestar como una hematuria macroscópica persistente. Sin embargo, el día de hoy solo vamos a hablar del enfoque de síndrome nefrítico y nefrótico. Entonces nos vamos a dirigir al cuadro del lado derecho. Ese cuadro es bien importante para que ustedes entiendan una situación. Los dos síndromes que vamos a ver ahora tienen unos criterios diagnósticos. Sin embargo, hay pacientes que no cumplen todos los criterios diagnósticos, ¿sí? Por ejemplo, un síndrome nefrótico, el criterio diagnóstico, uno de los criterios diagnósticos es que tenga una proteinuria mayor a 3,5 gramos en 24 horas. Pero hay pacientes que no cumplen el criterio de la proteinuria, así como dice el síndrome. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que en el espectro nefrítico y nefrótico hay estadios intermedios, ¿sí? Porque muchas veces dicen, uno les pregunta y dice, bueno, ¿usted qué le ve? ¿Pinta de nefrítico o nefrótico? Entonces dicen, no, no es nefrótico porque solo tiene proteinuria de 2 gramos. No, no, no es así porque hay pacientes que pues si usted es muy juicioso o si consultan a tiempo, pues usted los puede encontrar en un estadio pre-nefrótico, ¿sí? Entonces, tenga muy presente eso, porque el objetivo de esta clase no es que se aprendan de memoria los criterios de nefrítico y nefrótico, no. El objetivo es que ustedes sepan identificarlo lo más temprano posible. Así que ustedes seguramente en algún momento van a encontrar pacientes, por ejemplo, con síndrome con patología de espectro nefrótico que no cumple el criterio de los 3 gramos, pero que el hecho de que esté botando proteínas en mayor cantidad y que tenga un factor de riesgo o una enfermedad relacionada con nefrótico, haga muy probable que si usted no le hace algo o no lo interviene a tiempo, ese paciente va a progresar a un síndrome nefrótico completo. Así que ojo con ese cuadro del lado derecho, porque ahí les explican claramente que el espectro nefrítico y nefrótico no es únicamente el síndrome, sino que hay etapas intermedias, ¿sí? O sea, que hay etapas, yo las llamaría como prenefrítico y prenefrótico. Es algo así como los prediabéticos o los prehipertensos, bueno, así. Entonces tengan muy presente esa situación. Dale siguiente. Bueno, entonces cuando ustedes sospechen una glomerulopatía, eh, o digamos cuando un paciente tenga una clínica sugestiva, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues en el estudio de un paciente con enfermedad glomerular es importantísimo hacer lo que ya han aprendido en este semestre. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es una historia clínica bien hecha, ¿sí? Tienen que interrogar muy bien los antecedentes. Yo les voy a mostrar más adelante y les pido de una vez antes de que les coja el sueño que pongan mucha atención a unas tablas que les voy a mostrar más adelante porque el síndrome nefrítico y nefrótico tiene muchas asociaciones con enfermedades que nosotros vemos en la vida diaria. Así que eso es muy importante saber. Entonces, como el nefrítico y nefrótico tienen asociaciones con enfermedades comunes, hay que preguntar acerca de sus antecedentes patológicos. Como yo ya les dije, una enfermedad glomerular puede tener antecedentes o pueden tener una causa genética, entonces hay que preguntar antecedentes familiares. Y pues obviamente la historia clínica incluye pues preguntar medicamentos, infecciones previas, presencia de neoplasias. Entonces la idea es hacer una historia clínica pues lo más completa que se puede. Al examen físico, entonces es importante que cuando ustedes examinen un paciente definan bien las características del edema, que ahorita lo vamos a ver. Y el síndrome nefrítico, o sea, como su nombre lo indica, es un síndrome, o sea, no es una enfermedad única, ¿no? ¿No es cierto? O sea, cuando uno dice síndrome nefrítico, en realidad uno no está haciendo un diagnóstico etiológico, uno no está haciendo un diagnóstico sindromático. Entonces, como la idea
siempre es buscar un diagnóstico etiológico. Hay enfermedades que producen daño glomerular que, se, que, que, que dan al paciente o le dan al paciente manifestaciones en otros órganos. Por ejemplo, el lupus. El lupus no solo da compromiso glomerular, ¿sí? El lupus le puede dar a una persona compromiso de piel, compromiso articular, compromiso de mucosas, compromiso de serosas, o sea, serositis. Entonces, al examen físico, en un paciente con síndrome nefrótico no es solo identificar el edema, sino que uno lo que tiene que... Uy, ¿y por qué tan rápido? ¿Una hora ya? ¿Sigo hasta ahí, hasta donde nos coja? Ok, ok. Hello, ¿sí me escuchan? Doc, vuelvo a crear otra reunión cuando se acabe. Ah, listo, bueno. Entonces sigamos. Entonces, miren, siempre importante en el examen físico, pues evaluar otras cosas, no solo el edema, sino buscar otros signos de otras enfermedades, pues para determinar el diagnóstico etiológico. Lo otro es que en el estudio de enfermedad glomerular es bien importante unos laboratorios y a mí me gusta resaltar siempre algunos que son prácticos y que son de los básicos. Entonces, por ejemplo, un uroanálisis es bien importante en un estudio de glomerulopatía. También medir la proteinuria, pues que eso es básico. eh, También medir unos anticuerpos y otros exámenes que ahorita yo les voy a mostrar. En estudio glomerular, pues es importante la imagen porque la ecografía renal le dice a uno qué tan avanzada está la enfermedad. Entonces le puede ayudar a definir si la enfermedad ya está crónica. Y el gol estándar, de una vez les digo, el gol estándar para el estudio de enfermedad glomerular, el gol estándar es la biopsia renal. Quiere decir que si nosotros le pudiéramos hacer a todos los pacientes con daño glomerular biopsia renal, pues ese es el gol estándar. Pero eso no se hace, a todo el mundo no se le hace, una vez les digo. Siguiente. Bueno, aquí rápidamente para mostrarles el edema del síndrome nefrótico. No se olviden que es un edema más facial, ¿no es cierto? Los pacientes amanecen edematizados la cara o pueden amanecer en anasarca y el edema va empeorando, mejorando durante el día. Y, o sea, que es un edema que aparece en la mañana y mejora durante el día. Ese es un edema pues muy diferente al que presentan los pacientes con falla cardíaca. Aparte de eso, que el edema de un síndrome nefrótico pues muy pocas veces se acompaña de disnea, ¿sí? Y pues como les digo, un edema de falla cardíaca pues es muy raro que afecte la cara, a no ser que el paciente pues esté ya en un estado muy avanzado. Entonces cuando vean un paciente hinchado los párpados, lo primero que tienen que pensar es en enfermedad glomerular. Otro pues es el edema de las piernas, que es otro signo al examen físico, pues que ese es difícil diferenciar entre un nefrótico de una falla cardíaca. Pueden también presentar otros cambios, como son estas manchas que aparecen ahí, que se llaman santelasmas, las que están debajo de los ojos del señor, que son por acúmulos de lípidos. Y también pueden presentar esas uñas blancas que aparecen ahí, con esas manchas, como con una línea blanca en la mitad, que son, esas uñas se llaman uñas de Terry, que son por hipoalbuminemia. Entonces son uno de los hallazgos al examen físico, pero como les dije, esos son hallazgos únicamente de nefrótico, ¿no es cierto? O sea, es como el hallazgo del síndrome, pero ojo que eh, eh, en el nefrótico es importante buscar la etiología de la enfermedad. Entonces, para buscar la etiología hay que examinarlos más completos de otros órganos, ¿no es cierto? De otros sistemas. Siguiente. Bueno, entonces aquí les quería resaltar pues algunos exámenes que a mí me gusta mucho que ustedes aprendan como los exámenes básicos. Entonces, miren, eso es lo que puede mostrar un uroanálisis en síndrome nefrítico y nefrótico. Es importantísimo que ustedes aprendan que el uroanálisis no es solo para ver infección urinaria. El uroanálisis pues sirve para ver cilindros, para ver cristales, ¿no es cierto? Para ver proteinuria, para ver, ¿qué más? Cristales de colesterol, bueno. Pero entonces, ojo con el uroanálisis, pues que no solo se fijen en la parte de infección, sino que fíjense en los cristales, en las células, en los hematíes,
hematuria, ¿no? Hematíes dismórficos e indican pues compromiso glomerular. Entonces, pilas con el uroanálisis. Dale siguiente. El otro estudio que vean, yo siempre trato de mostrarles a ustedes qué es lo que puede hacer el médico general, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes nunca van a llegar a solicitar una biopsia renal, o sea, ese es el solicitar una biopsia renal es una función ni siquiera del internista, sino del nefrólogo. Pero lo que tiene que hacer un médico general cuando esté estudiando un síndrome nefrótico es tratar de ir pidiendo los exámenes que puede pedir un médico general. Entonces, el uroanálisis hace parte del examen que puede pedir el médico general y hay otro examen que para nosotros es fundamental que se llama el complemento. Entonces, el complemento digamos, está formado por una serie de proteínas que se activan, no sé, o sea, es parte de la inmunidad innata y se activan por diferentes mecanismos. Ellos producen una cascada y la cascada lo que trata es de, a través de un aumento del estímulo para que lleguen más células inflamatorias al lugar de la lesión o para tratar de por el mismo mecanismo de formar una serie de proteínas, digamos, que son parte de la cascada del complemento, o sea, tratar de restringir pues el daño que se presenta por esa sustancia, puede ser infección, puede ser autoinmunidad, tratar de restringirla, tratar de controlarla y eso lleva a que una serie de proteínas que hacen parte del complemento se disminuyan. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, en enfermedades autoinmunes que ustedes me imagino que han escuchado por ahí, hay unas proteínas que se bajan, que son la proteína C3 y C4, ¿sí? Y por ejemplo, en enfermedad glomerular dada por mecanismos infecciosos, hay una proteína que se baja, que es la proteína C3. Entonces, el complemento es fundamental, o sea, la idea es que un médico general, cuando esté estudiando un daño glomerular, solicite el complemento, porque el complemento nos da una buena información de cuál es la etiología del daño glomerular. Y es un examen que yo no sé, no tengo claro cuánto cuesta, pero es un examen que lo puede solicitar un médico general y lo reportan rápido. Así que ojo con el complemento, o sea, eso hace parte de los estudios que debe saber o que debe solicitar un médico general para el estudio de enfermedad glomerular. Siguiente. Bueno, como yo les decía, la biopsia renal es el gol estándar, ¿listo? Entonces, cuando uno solicita una biopsia renal, pues la biopsia renal le va a reportar una serie de cambios que en conclusión, pues para tratar de pasar pues esta diapositiva, en conclusión, según los resultados o el reporte que dé la biopsia, uno le pone el apellido a la enfermedad glomerular. Como ya les dije hace un momento, pues si uno le pudiera hacer biopsia a todo el mundo, esa sería lo ideal, pero a veces no es necesario hacerle biopsia a todo el mundo. Entonces, la biopsia renal la van a dejar para el médico nefrólogo. ¿Listo? Yo necesito es que ustedes aprendan a pedir los exámenes básicos. Hasta ahorita vamos con el uroanálisis y el complemento. Sigamos. Bueno, aquí hay unas fotografías de cambios de daño glomerular por biopsia. A raíz del tiempo y de que ya estamos cansados, vamos a seguir porque eso no nos dice nada. Siguiente. Bueno, y esta diapositiva creo que es la que uno siempre se aprende en el pregrado, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre un síndrome nefrítico y nefrótico? Entonces, el uno da más edema, el otro aumenta más la presión, el otro da más proteinuria, el otro da más hematuria. Entonces, como yo les dije en la diapositiva, en una diapositiva que les mostré un cuadro donde estaba el espectro nefrítico y nefrótico, entonces no se olviden de que no necesariamente en la realidad esto es así como aparece en esta diapositiva, ¿sí? Hay muchas veces donde un paciente puede tener eh, un espectro nefrótico y no necesariamente puede tener todos los criterios inicialmente. Entonces, ojo porque esto no es tan ordenado como aparece en esta tabla. Digamos, para que les quede claro, ustedes pueden tener un paciente con síndrome nefrótico que esté iniciando, o sea, que esté pues iniciando su enfermedad y puede ser que ese paciente no tenga una proteinuria tan
elevada, como sugiere el criterio de nefrótico. Entonces tenga muy presente eso porque a veces se confunden. Entonces dicen, no, es que parece nefrítico porque tiene tales características. No, es que parece nefrótico. Pues sí, puede ser, pero el valor de las cosas, o sea, el valor de la proteinuria, el que tenga la presión alta, bueno, eso no lo da tanto como para decir que sí sea nefrítico o nefrótico, no. A veces los datos se extrapolan, o sea, se puede confundir el uno con el otro. Bueno, dale siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar ya la parte más rápida. Entonces, síndrome nefrótico, sigamos. Entonces aquí tenemos los criterios, yo no se los voy a leer, ahí están, esos son los criterios que dan los textos, ¿no es cierto? Lo único que les quiero recordar es que el síndrome nefrótico da proteinuria, secundario a la proteinuria pues da hipoalbuminemia y también da dislipidemia, lipiduria y edema periférico. Siguiente. Entonces miren, esta diapositiva es bien importante para que ustedes, ojalá pues la entiendan. Y si no, pues me preguntan al final. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad glomerular y cuando estamos refiriéndonos específicamente a la etiología, ustedes tienen que saber que existen dos tipos de etiologías. La etiología secundaria y la etiología primaria. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si la enfermedad está localizada únicamente en el riñón, o sea, el daño está ahí únicamente, eso se clasifica como una enfermedad primaria. Y la mayoría de enfermedades primarias, o sea, que solo dañan el riñón, se diagnostican con biopsia renal. Entonces, eso no se les vaya a olvidar. ¿Listo? Pero en el síndrome nefrótico hay una etiología secundaria. Y la secundaria quiere decir que son enfermedades sistémicas que comprometen el riñón. O sea, que no es una enfermedad únicamente renal, sino que es una enfermedad que compromete todo el organismo pero que puede dar un daño grave a nivel renal. Por ejemplo, en nuestro medio, la causa más frecuente de síndrome nefrótico es la diabetes. Y la diabetes no es una enfermedad, no es una causa primaria de síndrome nefrótico, no, porque la diabetes es una enfermedad sistémica. Entonces, la pregunta es, ¿será que un paciente diabético mal controlado, que no se toma los medicamentos, que come con azúcar, sí, y que se le daña el riñón y que hace un síndrome nefrótico, requerirá tomar una biopsia renal? La respuesta es no, no. ¿Por qué? ¿Por qué va a requerir tomar una biopsia renal un paciente así? No, porque la biopsia renal no nos va a dar ninguna solución o sea, no nos va a dar ninguna solución a su enfermedad. Lo que vamos a tener que hacer es ajustarle su tratamiento, mandarlo a un nutricionista y bueno, y no hacer, pues hacer alguna otra cosa para evitar de que el daño progrese. Pero un paciente con una causa secundaria de daño glomerular tipo diabetes no va a requerir biopsia. Entonces, entiendan muy bien que cuando la causa es secundaria, la mayoría de veces los pacientes no necesitan biopsia, pero cuando la causa renal de daño glomerular es primaria, o sea, está en el riñón, van a necesitar biopsia la mayoría. ¿Listo? Siguiente. Bueno, y pues ahí antes de, para no perder el hilo a esa parte, es importante que ustedes sepan que diferencien entre causas primarias y secundarias. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, parte del tratamiento, o creo que la mayor parte del ejercicio que tendría que hacer un médico general es tratar de identificar o buscar las causas secundarias. O sea, cuando a ustedes algún día les llega un paciente con enfermedad glomerular, muy probablemente el ejercicio que van a tener que hacer antes de remitirlo donde el especialista es irle buscando las causas secundarias, porque ya el identificar causa primaria ya depende mucho del nefrólogo. Bueno, entonces miren, esta es la diapositiva que yo les decía. Eh, Estas son las causas, una de las causas comunes de síndrome nefrótico. Si ustedes ven ahí en esa tabla, en el lado de la izquierda aparecen una serie pues no de síndrome, sino aparecen una serie de enfermedades que hacen parte
del diagnóstico etiológico de síndrome nefrótico. Ahí tenemos enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía membranosa, glomerulonefritis membranoproliferativa, nefropatía amiloide y de último la nefropatía diabética. Entonces, todos esos son diagnósticos etiológicos. Y en la columna de la mitad, ustedes se dan cuenta que aparecen como las asociaciones, ¿sí? Entonces, si ustedes miran ahí claramente, pues hay unas enfermedades que tienen unas asociaciones importantes. Bueno, ya se va a acabar, ya seguimos ahorita. Me avisan cuando estén ya listas las diapositivas. ¿Listo? Sí, Doc, ya. Bueno, entonces, miren, yo creo que pues por el cuestión de tiempo y de la hora, pues y todo, que me imagino que están cansados, a mí me gustaría como dejarles unos mensajes como muy en claro para no enredarlos tanto. Entonces, miren, yo creo que uno de los mensajes que yo quisiera tener, que si yo quisiera dejarles es que ustedes sepan que uno puede tratar de ayudar a buscar la etiología de un síndrome nefrótico. Entonces, para eso es bien importante que ustedes miren esas asociaciones. Ahí donde dice asociaciones es bien importante. ¿Por qué? Porque, como ya les vuelvo a repetir, ustedes no van a pedir una biopsia renal, pero ustedes sí pueden ir haciendo un interrogatorio e ir pidiendo unas pruebas que son importantes para definir la etiología de la enfermedad glomerular. Por ejemplo, miren que la enfermedad de cambios mínimos está asociada al consumo de AINES. Entonces usted le puede ir preguntando al paciente en el interrogatorio si consume AINES, ¿no es cierto? En la glomerulosclerosis focal y segmentaria, ese tipo de enfermedad glomerular está muy relacionada con el VIH. Entonces ustedes deberían ir pidiéndole prueba para VIH a todo paciente con enfermedad glomerular. La nefropatía membranosa está muy asociada a infecciones de hepatitis, hepatitis B y hepatitis C. Entonces, un médico general puede irle pidiendo al paciente pruebas para hepatitis B, un antígeno de superficie, un anticuerpo para hepatitis C. Y la nefropatía membranosa también está asociada a malignidad o a tumores, por ejemplo, es mama, pulmón, gastrointestinal. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven un paciente con daño glomerular y ustedes lo interrogan y tiene factor de riesgo de que se ha bajado de peso, de que no come, de que está más flaquito, entonces le pueden ir pidiendo una endoscopia, ¿sí me entienden? Entonces, yo donde veo la tarea del médico general en una enfermedad glomerular es en ir pidiendo los exámenes que sean pertinentes, que nos ayuden a ir avanzando en el diagnóstico, ¿sí?
Entonces yo por eso les decía, o sea, a un médico general lo que yo le pediría es primero tratar de hacer una sospecha, ¿no? Con la clínica que yo ya les dije, pues obviamente solicitar los exámenes que son la base del diagnóstico, ¿no? Como la proteinuria, la albúmina, el perfil lipídico, ¿no? Que eso yo se los voy a mostrar más adelante. Y aparte de eso, irle haciendo el estudio etiológico. O sea, a un paciente con nefrítico y nefrótico, la mayoría de veces uno lo que tiene que pedir, o un médico general tiene que solicitar un uroanálisis, una prueba de VIH, unas pruebas de hepatitis. Entonces tengan muy presente ese tipo de asociaciones. O sea, me interesa mucho que ustedes aprendan como a pedir los exámenes que los que sean más pertinentes y los que nos ayuden a hacer un diagnóstico etiológico temprano. Yo les mostré hace un rato una prueba que se llama el complemento. Muchos de ustedes a lo mejor no la habían visto, pero para nosotros es bien importante el complemento porque es un examen que está a la mano, ¿sí? Yo prefiero que un médico general me pida un complemento, que eso no se lo niegan, a que me pidan unos anticuerpos para enfermedad autoinmune que a veces los solicitan sin tener un criterio claro. Entonces, la idea es que ustedes vayan aprendiendo qué es lo que van a tener que hacer como médicos generales. Dale siguiente. Dale siguiente. Esta no. Siguiente. Eso. Bueno, entonces es importante, como les digo, que ustedes definan, mejor dicho, ahora más tarde, más adelante en una diapositiva yo les voy a mostrar cuáles son los exámenes que yo creo que debería solicitar el médico general. Y esa es una de las cosas, ¿listo? Pedir los exámenes. Y lo otro, que es importantísimo para el médico general y pues para los especialistas también, es que nosotros deberíamos manejar las complicaciones de los pacientes con síndrome nefrítico y nefrótico de forma temprana. Yo les dije en la patogenia que si uno no lo trata a tiempo un paciente con esta enfermedad, el paciente vira o evoluciona hacia una fase que es irreversible, que es cuando hacen nefritis intersticial, cuando hacen fibrosis. ¿Y se puede hacer algo para que el paciente no llegue allá? Claro que se puede hacer. ¿Qué hay que hacer? Tratar las complicaciones. Entonces, las complicaciones son fáciles, no, son difíciles de tratar, pero hay medicamentos que el médico general va a tener a la mano. Por ejemplo, los pacientes con nefrótico hacen una proteinuria marcada. ¿Por qué hacen proteinuria? Por diferentes mecanismos. Alteración en la barrera que yo les mostré, aumento de la concentración plasmática de proteínas, disminución de la reabsorción tubular, aumento de la excreción de proteínas estructurales. Entonces, todos esos son los mecanismos de proteinuria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que dar un tratamiento para evitar o tratar de disminuir la cantidad de proteínas que los pacientes botan en la orina, ¿sí? Que esa es como, de una vez me adelanto, es como la base del tratamiento del médico general. Entonces, primero, pues vamos a dejar en claro cuáles son las complicaciones que hace, que presenta un paciente con síndrome nefrótico. La primera, la proteinuria, que ya se las acabo de nombrar. Siguiente. La segunda es el edema, que el edema es como decir el más escandaloso, pero para mí sería el menos, como el más sencillo de manejar, ¿no? Un paciente edematizado, pues no tiene como mucha, pues a no ser que haga edema pulmonar, cuando veo un paciente muy hinchada las piernas, pues yo no le corro así urgente, urgente, porque de eso no se va a complicar, ¿sí? Pero pues es el hallazgo clínico que más llama la atención, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra complicación, el edema. Siguiente. Otra complicación importante, esta sí es bien importante porque a veces se les pasa, es la dislipidemia, ¿listo? Entonces, los pacientes con síndrome nefrótico tienen unas alteraciones en el perfil lipídico. ¿Por qué? Porque así como los pacientes con nefrótico botan proteínas en la orina, y porque la mayoría de gente cree que la única proteína que uno bota es la albúmina, no necesariamente. Entonces, cuando un paciente con daño glomerular hace proteinuria, pues se bota albúmina, se botan proteínas, por ejemplo, transportadoras que pueden transportar vitamina D o alguna cosa, se van por ahí factores de coagulación, se van también lipoproteínas, ¿sí? Entonces, ojo,
que cuando un paciente tiene proteinuria, pues se van muchas sustancias por la orina. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el tema de dislipidemia, pues al botar cierto tipo de proteínas en la orina, el hígado, que es el que produce las lipoproteínas, pues sensa de que hay un descenso de esas lipoproteínas porque se están excretando mucho en la orina y él aumenta la producción de lipoproteínas, entre ellas, por ejemplo, la LDL, que es la que produce infarto. ¿Sí? Entonces, ojo que el paciente con síndrome nefrótico es un paciente de alto riesgo cardiovascular, porque ese paciente pasa a un estado proaterogénico. Entonces, como yo les decía ahorita, a mí un edema a veces no me preocupa tanto como debería preocuparme una dislipidemia marcada, porque el paciente le puede dar un infarto. Entonces, a uno de un edema, un paciente no se le muere, pero un infarto sí. Entonces, ojo, que esa es otra complicación de los nefróticos. ¿Listo? La dislipidemia. Siguiente. Otra alteración de los nefróticos son anormalidades en la coagulación. Ellos tienen una, o sea, tienen una regulación anormal de los factores de coagulación. Inclusive, ellos en la orina pierden muchos factores anticoagulantes naturales que se producen en el cuerpo. Entonces, los pacientes pasan a un estado de aumento en el riesgo de tromboembolismo, tanto venoso como arterial. Entonces, miren que como les decía ahora, los pacientes con nefróticos son de alto riesgo cardiovascular. Hay que tenerles mucho cuidado por esa parte. Siguiente. Y cuando uno no, pues no hace las cosas a tiempo, pues obviamente el paciente puede evolucionar a una falla renal. Miren, eh, yo no se los nombré, creo que eso fue un error de la presentación, pero hay un examencito que ustedes siempre lo tienen que tener en cuenta, que aquí no está. Yo creo que más adelante yo se los nombro. Y es un examen que se tiene a la mano y que ustedes lo van a poder solicitar, que es una vaina que se llama microalbuminuria o índice albuminuria creatinuria. Ese examen es un examen de tamizaje de daño glomerular, se hace en una muestra de orina aislada y se le debería hacer a todos los pacientes hipertensos y diabéticos. Y debería ser como el examen inicial en todo paciente en los que se sospeche enfermedad glomerular, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque ese examen se altera antes que una creatinina. Entonces yo, cuando les doy clases de falla renal, siempre les digo lo mismo. La creatinina es un mal marcador de daño renal. Es el que tenemos en nuestro medio, pero es un mal marcador de daño renal. La creatinina se eleva cuando el daño glomerular ya está avanzado, cuando generalmente más del 50% del glomérulo está dañado. Entonces la idea es hacer un diagnóstico temprano. Por eso yo les pongo ahí falla renal aguda, pero ojo que muchas veces cuando un paciente llega a consulta, ustedes le ven la creatinina y le dicen, no, es que el riñón está bueno. No necesariamente, o sea, si usted cree que puede haber daño glomerular, ¿qué tiene que hacer? Pues pedirle los otros exámenes que faltan, porque con creatinina uno no descarta daño glomerular. Entonces tiene que pedirle la albuminuria creatinuria, que se llama en orina aislada o microalbuminuria, o le puede pedir un uranálisis también. Entonces, ojo que la creatinina pues no es el único marcador de daño renal. Y pues la idea es que si un paciente avanza y la enfermedad progresa, pues va a terminar en falla renal aguda. Siguiente. Bueno, a más proteinuria, o sea, a mayor proteinuria, mayor velocidad de daño de falla renal, o sea, mayor probabilidad de que el riñón se dañe más rápido. Entonces, ese es un concepto importante. Siguiente. Bueno, entonces miren, tenemos que en síndrome nefrótico las complicaciones más importantes son la proteinuria, la dislipidemia, el estado aterogénico y pues si progresa la falla renal, ¿no es cierto? Como les decía, el edema pues no es tan complicado, pues, aunque también hay que tratarlo. Entonces, como médicos generales, ustedes van a tener que enfocarse en tratar esas complicaciones, ¿sí? Y antes de pasar al tratamiento, entonces esta tablita es la que yo les decía que les voy a mostrar. Estos son los exámenes que un médico general debería pues saber que se deben solicitar en un paciente con síndrome nefrótico. Entonces yo les voy a nombrar cuáles son los que un médico general de entrada debe pedir.
Pues obviamente si tiene la sospecha de que tiene un síndrome nefrótico, entonces tiene que pedirle el uroanálisis. Ese segundo que dice proteínas en orina sobre creatinina en orina es el que yo les digo que se llama albuminuria creatinuria. Ese lo hacen aquí fácil. Tienen que pedirle un hemograma, tienen que pedirle un panel metabólico completo, pues que ese incluye una glicemia, porque pues la diabetes es una causa común. Tienen que pedirle un perfil lipídico obligatorio, pues un perfil lipídico no nefrótico. Y yo creería pues que eso se hace, y pues obviamente yo creo que ahí pues entra la creatinina, el BUN, y como yo les digo siempre, eso va de la mano con sodio y potasio, no electrolitos. Bueno, la hemoglobina glicosilada, que es el que sigue, dependiendo si es diabético o no, si la sospecha es diabetes. Miren, ahí sigue el complemento, que ustedes lo tienen que pedir como C3 y C4. Entonces alguno de ustedes me va a decir, no, pero ¿será que eso no me lo glosan o será que sí me lo autorizan? Sí, sí se los autorizan. O sea, el complemento es bien importante en enfermedad glomerular, así que pídanlo. Hepatitis. ¿Por qué toca pedir hepatitis? Para buscar el diagnóstico etiológico. B y C. Prueba de VIH. También hay que pedirlo. Si no se olviden que hay una asociación del VIH con una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y de ahí para abajo, no. Entonces hasta ahí. Hasta donde dice Human Immunodeficiency Virus o VIH. Yo diría que esos son los que tiene que pedir un médico general. Porque el resto, los sanas, electroforesis de proteínas y eso ya lo hacemos nosotros. Pero un médico general tiene que pedir esos que yo les acabo de mostrar. ¿Listo? Entonces, ahí está el resumen de lo que tienen que hacer. Dale siguiente. Entonces, el tratamiento, que ya es fácil, ya es más fácil porque ustedes ya saben qué es lo que van a hacer. O sea, ustedes lo que van a hacer es tratar las complicaciones. Entonces, el tratamiento se basa en unas cosas sencillas. ¿Qué tienen que hacer? O sea, ¿cuál es los mecanismos o los medicamentos que más están recomendados para disminuir la proteinuria en un paciente con síndrome nefrótico? Los IECA o los ARA2. Si me preguntan y me dicen cuál de los dos, mejor el IECA que el ARA2, pero cualquiera de los dos, ¿sí? La idea es que siempre lleven en lo posible a la dosis máxima. Entonces, hay otra pregunta que siempre hacen y es, ¿un paciente que no es hipertenso y tiene proteinuria, se le puede dar IECA o ARA2? Sí, la respuesta es sí, siempre y cuando el paciente lo tolere. Pero la idea es que cuando un paciente no es hipertenso y se le va a dar un IECA o un ARA2 para proteinuria, hay que empezar con dosis bajas, bien bajitas, ¿sí? Pero lo importante es tratar de darlo. Si el paciente se les pone hipotenso, se les desmaya y no lo tolera, hay que quitárselo. Pero si el paciente lo tolera, aunque sea dejarle en enalapril 5 miligramos, sirve. Entonces, ojo que la proteinuria, una de las llaves del tratamiento para tratar la proteinuria son los IECA hora 2, medicamentos que ustedes van a tener a la mano, pero en cualquier lugar. ¿Listo? Entonces ahí están los mecanismos, yo no se los voy a leer, pues los IECA hora 2 disminuyen la presión intraglomerular, bueno, todo eso que está ahí abajo lo pueden leer después que repasen las diapositivas. Entonces, la primera clave en un tratamiento nefrótico es disminuir la proteinuria y ECA o ARA2. Segunda clave, disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cómo se disminuye? Con las estatinas. Como son pacientes de alto riesgo cardiovascular, la idea es llevar a un LDL menor de 70. ¿Sí? Y si hacen falla renal avanzada, pues ya toca bajarlo un poco más. Pero, ¿todo paciente nefrótico tiene que recibir estatina? Sí, la respuesta es sí, obligatorio. Entonces, segundo tratamiento. ¿Qué otras cosas pues pueden ayudar? Entonces, esos son como los dos, mira, son dos medicamentos que están en todo lado y que ustedes los pueden utilizar. ¿Qué otros medicamentos existen en este momento que pueden ayudar? Entonces, si la proteinuria es mucha y persiste a pesar de darle IECA-2, ustedes pueden utilizar antagonistas de aldosterona, ¿sí? Que pueden tener un efecto antifibrótico. Generalmente, pues hay unos nuevos antagonistas de aldosterona. Es que no me acuerdo el nombre ahorita, cómo se llama uno nuevo que tenemos ya, pero que se puede utilizar espironolactona, también se podría utilizar, sobre todo si un paciente es hipertenso y no se les controla con el IECA o ARA2, yo diría que si está con proteinuria, pónganle espironolactona, ¿listo? Siguiente. Y otros medicamentos
que están en auge ahorita, ¿no? Que son los inhibidores de SGLT2. Entonces, los inhibidores de SGLT2, ¿será que se deben utilizar en proteinuria en rango nefrótico? Pues la evidencia dice que sí se pueden utilizar. ¿Yo qué les diría? Yo les diría que de forma empírica sí lo pueden utilizar. Resulta que hay unas patologías en las cuales un inhibidor de SGLT2 no necesariamente sirve, ¿sí? Pero como regla general y para no meternos en líos, yo que les puedo decir que sí usen el inhibidor de SGLT2. Entonces, ustedes antes no, pues, o sea, mientras remiten al paciente, mientras lo ve el internista, el nefrólogo, mientras se le demora la remisión, ustedes que pueden iniciándole a un nefrótico, IECA o ARA2, estatina, inhibidor de SGLT2. Esos serían como los tres ahorita que están, ¿no? Y de ahí para allá, pues se puede mirar algunas otras opciones. Siguiente. Bueno, estos son los mecanismos por los cuales en teoría los ISGLT2 disminuyen proteinuria. No nos vamos a, a detener en eso. Siguiente. Y bueno, eso sería como lo básico, yo diría, en un tratamiento de un nefrótico, ¿sí? Como lo que tiene que hacer el médico general. Lo que yo les decía, pues hay otras intervenciones que también son importantes y es hacerle una restricción de sodio. Los diuréticos, obviamente, para deshincharlos, como ya les decía ahora, generalmente eso es un tratamiento más sintomático, pero obviamente hay que darlo. Entonces, ¿qué diuréticos van a usar? Pues los diuréticos de ASA, que es la furosemida. Si el paciente no les mejora con diurético de ASA y ya están a dosis muy altas, le pueden asociar diuréticos tiacídicos y la tasa de filtración es mayor a 30 milímetros al minuto. Eh, y eso, yo diría que eso, bueno, ya en estados más avanzados, pues uno podría definir si un paciente necesita diálisis o no. Pero en sí, un médico general debería hacer eso. ¿Será que eso es muy difícil? No, yo creo que les he dejado como claro qué es lo que tiene que hacer el médico general para tratar un nefrótico. Siguiente. Bueno, ahí están las dosis del diurético, eso no hay ningún inconveniente. Yo cuando les digo siempre lo del tema de diuréticos, la única recomendación que yo les doy es ojo siempre que utilicen un diurético a dosis altas, tienen que hacer controles de función renal y electrolitos, entre ellos sodio y potasio. Siguiente. Bueno, y hay otro tema, pues que ese ya es más controvertido, pues eso no les va a tocar hacer a ustedes, y es que como los pacientes con nefróticos son pacientes que se encuentran en un estado proaterogénico y proembólico, o sea, se van como más a la parte de hacer trombos y eso, hay un tipo de pacientes que se deberían anticoagular, sí, pero son pacientes, no son todos los pacientes con nefrótico los que se anticoagulan, son un grupo específico, entre ellos los que tienen un tipo de nefropatía que se llama nefropatía membranosa. Pero pues eso ya no les va a tocar a ustedes, así que, y tampoco les voy a preguntar, así que no se lo aprendan. Siguiente. Bueno, y aquí ya para mostrarles algo rápidamente, y es que no se olviden, pues como ya les dije, que existen unas causas de nefrótico primarias y secundarias. Entonces, en un paciente con diabetes que tenga un nefrótico, pues no solo ponerle el IECA o el ARA2 o el ISGLT2, sino controlarle el azúcar, controlarle la presión, todas esas cosas. Siguiente. Bueno, esto ya no es, esta es una causa rara, pues que se llama amiloidosis. Esa es una patología, pues que generalmente o la maneja el reumatólogo o la maneja el hematólogo. No es para ustedes. Siguiente. Bueno, y aquí, verán, aquí yo les voy a nombrar las dos, a ver, los dos cuadros que les mostré en las diapositivas anteriores es, eran ejemplos de causas de nefrótico de etiología secundaria. Y ahorita yo les voy a nombrar causas del síndrome nefrótico de etiología primaria. Entonces yo de una vez les voy a decir lo siguiente. Aquí no nos vamos a detener mucho. ¿Por qué? Porque las causas de síndrome nefrótico de etiología primaria son de manejo por el especialista. Aparte de eso, la mayoría de nefropatías primarias se tratan con inmunosupresores, o sea, se tratan con medicamentos parecidos a los que se dan para lupus, para artritis, para esas cosas. Así que a ustedes no les va a tocar hacer eso.
¿sí? Pero yo les voy a dar unos datos como corticos de algunas cosas. Por ejemplo, la nefropatía membranosa es más común en adultos, generalmente mayor de 50 a 60 años, ¿sí? Y el 80% de las causas son causas primarias, ¿sí? Y no se olviden de las asociaciones, ¿sí? Yo en la tabla que les mostré hace un rato estaban las asociaciones con las nefropatías primarias. Ahora, ustedes me pueden hacer una pregunta y pueden decir, bueno, doctor, pero las nefropatías primarias usted nos está diciendo que hay que darle tratamiento inmunosupresor. Y el otro tratamiento que nos mostró, o sea, lo del IECA, lo del Aradol, lo de la estatina, entonces sí, la respuesta es sí. O sea, a todas las nefropatías o a todas las glomerulopatías que ustedes vayan a ver, pues específicamente con síndrome nefrótico, la idea es que le inicien a todas ese tratamiento que yo les dije, la estatina y esa vaina, antes de que las vea un especialista, ¿sí? Porque pues las citas con especialistas son demoradas, entonces mientras usted lo manda y lo remite, váyale iniciando el IECA o el ARA2, la estatina, ¿sí? O lo que usted vea conveniente. Siguiente. Glomerulosclerosis focal y segmentaria muy asociada a VIH. Pilas con eso. Siguiente. Bueno, y ya seguimos con el nefrítico. Entonces, el nefrítico siguiente. Entonces, el nefrítico tiene unas diferencias con respecto al nefrótico. Yo diría que una de las diferencias más grandes entre el nefrótico y el nefrítico es que el nefrótico es una enfermedad más crónica. O sea, son pacientes que llevan enfermos más tiempo. En cambio, el nefrítico es una enfermedad más aguda. La mayoría de pacientes con síndrome nefrítico debutan con falla renal aguda. O sea, ellos hacen compromiso renal en el transcurso de días. En cambio, el nefrótico es más, eh, como te digo, no sé, evoluciona más lento. Entonces, ojo con el nefrítico. Entonces, comienzo agudo, da más hematuria, pues puede dar edemas, pero en teoría menos que el nefrótico, y da más hipertensión. Y aparte de eso, como ya les decía, da más falla renal. O sea, es más peligroso el nefrítico que el nefrótico. Y la proteinuria es menor. Siguiente. Bueno, entonces, lo mismo que les decía, entonces hay causas primarias de nefrítico y hay causas secundarias de nefrítico. Entonces, hay una clase que yo a veces doy en su semestre, que es una vaina, que es un grupo de enfermedades que es rara, pero que creo que son las que más uno puede relacionar con síndrome nefrítico de causa secundaria. Y son un grupo de enfermedades que se llaman vasculitis. Entonces, las vasculitis, como ustedes ven aquí en esta gráfica, digamos, ahí nos ponen de manifiesto digamos, los tipos de vasculitis que pueden dar síndrome nefrítico. Entonces, tenemos diferentes tipos de vasculitis. Tenemos unas vasculitis ANCA, otras vasculitis no ANCA, unas vasculitis por daño, pues una enfermedad que se llama por daño de enfermedad basal glomerular o otro tipo de daño glomerular por enfermedades autoinmunes, digamos, tipo lupus. Entonces, ahí tenemos unos ejemplos de posibles causas de síndrome nefrítico. Siguiente. Entonces lo mismo, mira, lo mismo que les mostré con el nefrótico, ojo con las asociaciones. Dentro de las causas secundarias de síndrome nefrítico, no se olviden que hay dos importantes. Bueno, hay una, yo creo que es la más importante, que es el lupus. El lupus, pues, es una de las enfermedades que puede producir un síndrome nefrítico, entonces, ojo que esa es una causa secundaria. Hay otra enfermedad que no se ve tanto en los adultos, pero que creo que se ve más en niños, que es la glomerulonefritis post-streptocóxica, que es la que yo les decía. Entonces, una infección en piel o en garganta no bien curada, que no se trata a tiempo, pues puede terminar en daño glomerular, ¿sí? Esa es una causa secundaria. Y de pronto hay otra que ustedes pueden escuchar por ahí o que algún día les pueda tocar, que es la endocarditis bacteriana. Una endocarditis bacteriana no controlada que evolucione mal puede terminar en un daño glomerular y dar un síndrome nefrítico. Entonces, ojo con lo mismo que les expliqué, ojo con las asociaciones, ojo con diferenciar las causas primarias y secundarias. Siguiente. Y acá hay otras causas secundarias que son las que yo les nombraba ahora, entonces que son las vasculitis, ¿sí? Entonces las vasculitis,
Hay diferentes tipos de vasculitis, pues el médico general no es la labor, como yo diría que pues no es la labor de un médico general hacer el diagnóstico de la vasculitis, pero es importante, pues yo creo que en el contexto, según como sea el desempeño, definir pues si el médico general puede sospecharla, ¿no? Ojo que las vasculitis no solo comprometen el riñón, sino que también dan compromiso en otro tipo de órganos. Por ejemplo, unas vasculitis dañan el pulmón algunas, otras dan compromiso en piel, otras pueden comprometer el tracto respiratorio superior, ¿sí? Así que cuando vean un paciente con compromiso de varios sistemas, entre ellos renal, una de las posibles causas puede ser una vasculitis. Siguiente. Bueno, manifestaciones clínicas, la hematuria, ¿no? En el uranálisis, pues ver hematíes dismórficos, la hipertensión, pues no, que en algunos casos puede ser difícil de controlar. El edema, que ya les había contado en nefrótico cuál es la característica y es más en la cara, ¿no? Y pues la proteinuria, que pues, a veces no está marcada, y una falla renal. Yo diría que pues eh, uno, uno en la práctica diaria, pues donde más uno sospecha un nefrítico es en un paciente que no tiene factores de riesgo como muy grandes y que debuta con un daño renal, con una creatinina alta y aparte de eso en el uranálisis con hematuria, con proteinuria y pues que tenga la característica pues de alguna cosa clínica que sugiera un daño glomerular. Entonces en ese caso sospechar. Siguiente. Bueno, y esta es la tablita, lo mismo que les mostré. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues un médico general lo primero que tiene que hacer es estar pendiente de que cuando le sale una creatinina alta, buscar el foco, ¿no? Buscar el factor de riesgo, porque si les aparece un paciente con creatinina alta y ustedes no le ven por ningún lado de dónde fue que se enfermó, sospechen que puede ser algo glomerular y sospechen que puede ser un nefrítico. Si tiene creatinina alta de una, pues puede ser nefrítico. Entonces, si ustedes sospechan enfermedad glomerular y sobre todo nefrítico, ¿qué exámenes le van a pedir? Pues un uranálisis, una albuminuria creatinuria, un hemograma completo, un panel metabólico completo, entre ellos glicemia, perfil lipídico, creatinina, BUN, electrolitos. Le pueden pedir, bueno, una BCG, una PCR, sobre todo para eh, diferenciar si el paciente tiene un compromiso inflamatorio o no. No se olviden que las enfermedades autoinmunes pues aumentan los niveles de PCR y BCG. El complemento, como ya les había indicado previamente, que es bien importante, ojo que en nefrítico las autoinmunes cobran demasiada relevancia. Entonces, por ejemplo, un lupus puede dar complemento bajo, C3 y C4 bajo, porque pues esa es la forma de defenderse del cuerpo, ¿no? Cuando hay autoinmunidad, cuando hay complejos autoinmunes, el organismo lo que hace es activar ese complemento y de ahí es que se bajan el C3 y C4, porque lo que hacen es que empieza a haber un desgaste de C3 y C4 para tratar de controlar esos complejos inmunes. Entonces, siempre complemento. Bueno, los anticuerpos antiestreptolicina O, pues sobre todo cuando sospechen una glomerulonefritis por estreptococo. Eso yo diría que los dejaría aparte, ¿no? Pero lo de hepatitis B y C sí, obligatorio, y una prueba de VIH obligatorio. Entonces, la idea es que un médico general pues haga esos exámenes. Los de abajo, pues yo diría que ya no son del médico general, ya son más de especialista, pero de ustedes, los primeros. Em, y pues la biopsia renal, como ya les dije, pues en algunos casos específicos. ¿Qué puede hacer adicional a eso un médico general para estudiar una enfermedad glomerular? Mandarle una ecografía renal, es obligatorio. O sea, yo creo que esos exámenes que yo les acabo de decir, más la ecografía, son los que debería solicitar un médico general en estudio de daño glomerular. Siguiente. Bueno, esto no les voy a decir para no enredarlo. Siguiente. Bueno, aquí hay una tablita donde nos muestra, según la etiología del daño glomerular, cómo se comporta el complemento. Si ustedes ven aquí, cuando es nefropatía por lupus, se baja el C3 y el C4, porque se activa la vía clásica, ¿sí? Entonces, cuando se activa la vía clásica del complemento, se baja el C3 y C4.
El ejemplo típico de activación de la vía clásica es las enfermedades autoinmunes. Por eso cuando ustedes vean un lupus, fíjense bien que la mayoría de pacientes con lupus activo tienen el C3 y el C4 bajos. Cuando hay una activación del complemento por la vía alterna, se baja el C3, pero el C4 es normal. ¿En qué caso se puede presentar eso? En enfermedad glomerular por infección, o sea, por endocarditis, por estreptococo. En esos casos tienen un C3 bajo y un C4 normal. Entonces miren cómo el complemento les ayuda como a diferenciar una de otra. Siguiente. Bueno, y en cuanto al tratamiento, o sea, en cuanto al tratamiento, pues tenemos como el tratamiento sintomático que yo ya les dije con el nefrótico. Entonces la idea, una conclusión o un mensaje grandote es que para llegar a una cura completa del paciente, uno tiene que encontrar la etiología, ¿sí? Miren que el otro día me tocó mandar un paciente por urgencias porque ese paciente le encontramos un síndrome nefrótico, tiene una glomerulopatía primaria, o sea, le tuvimos que hacer biopsia renal. En la biopsia salió un tipo de síndrome nefrótico que se llama síndrome nefrótico por nefropatía IgA, y yo ya le había iniciado el IECA y el ARA2, la estatina, el ISGLT2, bueno, no me acuerdo qué otra cosa le iniciamos, pero resulta que a él nunca lo vio el nefrólogo. Y ese señor tenía la biopsia renal con el diagnóstico etiológico hecho. Y como el señor se sentía mejor, él nunca consultó. Pues cuando me llegó en estos días ya llevaba 3 meses sin que el nefrólogo lo vea. Y entonces el señor llegó descompensado, llegó hinchada las piernas, llegó hinchada la cara, estaba hipertenso y inclusive la creatinina le había aumentado. ¿Qué pasó? Lo que pasó en ese caso fue que no se hizo el tratamiento al diagnóstico etiológico. O sea, ya se sabía que él tenía nefropatía por IgA y el error fue que nunca lo vio el nefrólogo, nunca le dieron la cita y nunca se le pudo iniciar el tratamiento dirigido. Entonces, por eso en el tratamiento, yo les pongo ahí en el primer cuadrito que tiene que ser un tratamiento dirigido. O sea, la mayoría de veces, cuando uno encuentra una causa, entonces uno ya puede dar un tratamiento de base. Pero como ya les he repetido 1000 veces, ustedes no van en glomerulopatías primarias, muy probablemente no van a llegar al diagnóstico etiológico, entonces lo que van a seguir haciendo es dar el tratamiento sintomático. Y el tratamiento sintomático en nefrítico es el mismo. Entonces, control de la proteinuria con IECA o ARA2, control de los edemas con el diurético tiacídico o de ASA, eh, y la estatina, que aunque en nefrítico, pues no sería como totalmente, pues, necesaria darle una estatina, ¿sí? Porque pues no tienen el nivel de riesgo cardiovascular de un nefrótico. Y de ahí para adelante, pues el manejo ya que requiere el paciente para su etiología, ¿no es cierto? Entonces, ojo con eso, que ustedes van a iniciar un tratamiento que generalmente es de los síntomas y las complicaciones para que después el médico especialista ya inicie un tratamiento etiológico, o sea, para la causa. Siguiente. Bueno, y yo creo que eso era lo que yo les quería decir para no enredarlos, porque de aquí en adelante ya siguen unas diapositivas que tienen que ver ya con el tratamiento específico y ese no es el objetivo. O sea, para mí, yo creo que en esta hora pasadas que yo les quise dar la clase, yo quería es que ustedes entiendan eh, como los conceptos grandes de cómo clasificar, cómo hacer el diagnóstico, qué exámenes pedir, cuáles son las asociaciones y cuál es el tratamiento sintomático y de complicaciones que un médico general tiene que hacer en un primer nivel. Y de ahí para adelante ya lo demás va a depender del manejo que le haga el médico especialista. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bueno, yo creo que ya estamos cansados. Yo espero pues que les haya quedado claro como los mensajes grandes y pues yo les recomiendo que revisen las diapositivas y que revisen las diapositivas. Ahí hay unos datos importantes, sobre todo
fíjense muy bien en las tablas. A mí, creo que a mí se me quedó, yo siempre les digo, a mí se me quedó un mensaje muy claro del decano de ustedes cuando tuvimos la reunión del semestre, y es que en las charlas lo que uno debería tratar de hacer es que ustedes aprendan qué es lo que van a tener que hacer de médicos generales. Y hasta ahora, pues yo creo que esa es la idea, que ustedes aprendan pues eso, ¿no? Bueno, entonces pues que descansen y la otra semana ya cuadramos la siguiente clase.